Buenas tardes, doctores. ¿Se me escucha? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Ok. va- Vamos a esperar un minuto para comenzar la clase. Una consulta para poner el puntero, ¿cómo hago? Doctora, agranden las diapositivas y abajo le van a salir 3 puntos, me parece. ¿Ya? ¿Y dónde están los puntos? Porque ahí está, más bien estoy retrocediendo, pero, ay, 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 ya. A ver un ratito. Al costado de la flechita, doctora. Creo que ahí, ¿no? El otro, hay más opciones. Sí, sí, había, un ratito. Ah, estoy avanzando, creo, ¿no? Ya, pongo el grande. Un ratito. Ah, ah, ah. ¿Ya? ¿Y de ahí qué me dices? Abajo, al costado de la flecha de la derecha, hay uno Hay ok, y dice puntero láser, sí. eso es. Ok, muchas gracias, doctora. Brenda. Ok, vamos a buenas tardes. Soy la doctora Victoria Reto del Hospital Hipólito Unanue. Voy a dar la clase de IEPI. Bueno, ustedes ya han hecho IEPI neonatal, ahora vamos a hacer IEPI de 2 meses a 4 años de edad. IEPI es una estrategia mundial que, como su palabra indica, es atención a enfermedades prevalentes de la infancia. Esta es una estrategia que, si se aplica bien, está demostrado que disminuye la mortalidad en los niños, y se aplica no para un hospital, sino se aplica en comunidades, ¿no? Eh, para eso está esta estrategia. Entonces vamos a comenzar cómo evaluar y clasificar y tratar al niño que tiene signos de peligro en general. Igual que a IEPI neonatal, acá lo único que vamos a hacer es evaluar, clasificar, no diagnosticar y tratar, ¿no? Eh, entonces, para ver si el niño tiene signos de peligro, primero tienes que preguntar, perdón, tiene que preguntar si el niño puede beber o tomar el pecho, si el niño vomita todo, si el niño ha tenido convulsiones. Eso es preguntar. Y observar si el niño está letárgico o comatoso, y de acuerdo a eso decidir.
Ustedes saben que todo lo que es rojo, en IEPI, todo lo que es rojo significa gravedad, y eso hay que referirlo urgentemente al hospital. Y muchos me dirán, como muchos alumnos que han venido de CERU, que a veces no se puede referir, pues, no de las postas y los céticos. Entonces acá se dan unas indicaciones para hacerlo cuando no lo puedan referir, ¿no? Si el niño tiene signos de peligro, si es que presenta uno o más signos. No puede beber, vomita todo, convulsiones o está letárgico o comatoso. Eso significa un niño grave, ¿no? Cualquiera de las condiciones de esto, sobre todo si el niño está comatoso o letárgico, esto es un niño grave. Un niño grave tiene que ser hospitalizado, ¿no? A examinarlo inmediatamente y referirlo al hospital sin demora. Eso es lo que significa una imagen roja, ¿no? Entonces vamos a evaluar y clasificar y tratar a un niño con tos y dificultad respiratoria, todo lo que es pulmón, ¿no? Entonces en problema respiratorio, uno lo primero que tiene que preguntar cuánto tiempo está enfermo, desde cuándo comenzó la enfermedad, ¿no? Y en problema respiratorio hay que contar respiraciones en un minuto, no en 15 ni en medio minuto, sino en un minuto entero. Observar si hay tiraje, escuchar si hay estridor, escuchar si hay sibilancias y determinar si es primer episodio o si es recurrente. Si es primer episodio, estamos hablando de una bronquiolitis. Si es episodio recurrente, estamos hablando de sibilancias recurrentes o asma, ¿no? O sea, no todas sibilancias recurrentes es asma, ¿no? Hay como 20 causas de sibilancia recurrente, pero hay que preguntar si es primer episodio o si es un episodio recurrente. Y hay que clasificarlo, ¿no? Cuando uno cuenta frecuencia respiratoria de un niño, si el niño es de 2 a 11 meses, es respiración rápida, se llama cuando el niño tiene 50 respiraciones o más en un minuto. Y si el niño tiene de 1 a 4 años, respiración rápida es cuando tiene 40 respiraciones o más en un minuto. Y el error común, casi el 100% de los internos y residentes, es que dan intervalos cuando uno habla de respiración rápida. No son intervalos, es un corte. En menores de 1 año es 50 y de 1 a 4 años es 40, es un corte, no es intervalo. Entonces, cuando uno evalúa a un niño con tos o dificultad para respirar, si el niño tiene algún signo de peligro, y hemos dicho qué cosa es un signo de peligro, el niño vomita todo, ha tenido convulsiones, está letárgico, comatoso, ese es un signo de peligro, o no bebe nada, o tiene estridor en reposo, eso puede ser una enfermedad grave. Estamos hablando como enfermedad grave acá en este grupo de pacientes, puede ser sepsis, ¿no? En una enfermedad muy grave. Pero si el paciente tiene dificultad para respirar y tiene tiraje subcostal, lo clasificamos como neumonía grave. Incluso la Academia Americana de Pediatría considera la definición de neumonía grave cuando hay tiraje subcostal, o sea, cuando hay dificultad para respirar con algún signo importante de disnea, como es tiraje subcostal. En estas dos clasificaciones, como están en rojos, hay que referirlo urgentemente al hospital, pero antes hay que dar la primera dosis de un antibiótico. Si es una sepsis grave o es una neumonía grave, vamos a ver qué antibiótico se puede dar como primera dosis y tratar la sibilancia si tiene, referirlo urgentemente al hospital. Pero si el paciente tiene dificultad para respirar y solo tiene respiración rápida, bueno, respiración rápida puede ser varias cosas, ¿no? Pero AIEPI lo considera, si el paciente tiene tos, dificultad para respirar y tiene respiración rápida, AIEPI lo considera como neumonía. Y todo lo que es amarillo es ambulatorio, ¿no? Y todo lo que es verde es control, ¿no? Lo que es amarillo es tratamiento ambulatorio. En una neumonía ambulatoria, uno le da antibiótico oral, ¿no? Apropiado para 7 días, tratar la sibilancia si tiene, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato, si es que tiene algún signo de peligro, indicar a la madre un control 2 días después, ¿no? Para el tratamiento oral. Pero si el niño no tiene ningún signo de neumonía ni de enfermedad muy grave, el paciente no tiene neumonía y lo que puede tener es un resfriado, un catarro, ¿no? Si el paciente tiene más de 14 días por tos, uno tiene que referirlo a un hospital para estudio por una tos sintomática, un sintomático respiratorio. Hay que tratar la sibilancia si tiene, aliviar la tos con un remedio inocuo
indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato, algún signo de peligro, indicar a la madre que vuelva 5 días después para su control. Acá tenemos un paciente con un tiraje subcostal. A los alumnos que han hecho práctica conmigo en el Hipólito hemos tenido la oportunidad de ver niños. Yo me acuerdo uno, creo que fue en emergencia o en pabellón, una criatura pequeñita que tenía tiraje subcostal. En los niños pequeñitos menores de 2 meses el tiraje leve es normal, pero en los mayores de 2 meses esto ya es patológico, ¿no? Es el tiraje cuando la madre dice se le hunde las costillas, ¿no? Este es un tiraje subcostal. Para contar la frecuencia respiratoria, el niño debe estar tranquilo, ¿no? Si está durmiendo y tiene tos, hay que contar primero el número de respiraciones antes de despertarlo, ¿no? Antes de despertarlo. Y aquí ven un niño tranquilo, durmiendo, y uno puede contar la frecuencia respiratoria. El niño tiene una respiración abdominal y uno ve a un niño pequeño que respira más con el abdomen, ¿no? Y uno le puede contar fácilmente la frecuencia respiratoria en 1 minuto. Los niños muy pequeños o los niños con desnutrición severa y neumonía pueden no presentar tos, sobre todo los niños muy pequeñitos o desnutridos severos. En los niños con neumonía grave pueden no tener respiración rápida porque la neumonía grave o severa disminuye la elasticidad pulmonar. Vamos a pasar a cómo evaluar y clasificar y tratar al niño con diarrea. Bueno, esta clase creo la han visto ya con el doctor Takami, pero vamos a ver lo que es IEPI, ¿no? Según la OMS, la definición de diarrea es la presencia de 3 o más deposiciones líquidas en un día, con o sin sangre. La incidencia de enfermedades diarreicas se presenta más entre los 6 y los 22 meses, ¿no? Generalmente debido a las malas condiciones de higiene al momento de alimentar al bebé. La diarrea, uno tiene que evaluar si está deshidratado, cuánto ha durado la diarrea y si tiene sangre en las heces, ¿no? La madre o el cuidador define o sabe si tiene presencia de sangre en las heces. Si el niño, la mamá o el cuidador dice que tiene sangre en las heces, a nadie se le va a ocurrir pedirle una reacción inflamatoria, sino que de frente, si el niño tiene sangre en las heces, de frente va al coprocultivo, ¿no? No hay que pedir reacción inflamatoria. Solo se pide reacción inflamatoria en una diarrea acuosa. En IEPI hay un enfoque diferenciado para los niños con diarrea en menores de 2 meses. Cuando un niño tiene diarrea, uno primero que tiene que preguntar es cuánto tiempo tiene diarrea y sobre todo si hay sangre en las heces, ¿no? Cuando uno observa al niño, los famosos 3 heces, ¿no? Cuando uno evalúa a un niño para el estado de hidratación. La S de conciencia, si está normal, si está intranquilo, si está letárgico. La S de sed, si el niño puede beber, si el niño bebe normalmente, no puede beber o bebe olvidadamente. Y el tercera S es el signo del pliegue, ¿no? Muy lentamente, si demora más de 2 segundos, lentamente y vuelve al estado normal de inmediato. Otro signo que se consideró vital o importante para ver estado de hidratación es el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar es importantísimo para ver si el paciente está chocado o no está chocado, ¿no? Y si está deshidratado o no está deshidratado. En lo que es los ojos y en lo que es la boca y la lengua, no, esto antiguamente se decía, pero actualmente se considera como cosas muy secundarias, porque, como yo le decía a los alumnos en la clase en el Hipólito, los niños pueden estar desnutridos, marasmáticos, si tienen los ojos hundidos, o sea que no ayuda. O el niño puede haber tomado recientemente agua y la boca y la lengua están húmedas, o puede estar respirando por la boca y la lengua está seca, ¿no? Entonces, los signos cardinales son conciencia, la sed, el signo de pliegue y el llenado capilar, ¿sí? Entonces, cuando uno evalúa una diarrea, uno debe saber si el niño tiene deshidratación grave o con shock. Ya hemos dicho que el paciente chocado, una de las cosas importantísimas es, claro, presión arterial sería lo ideal, pero el signo de pliegue es una cosa importante, ¿no? Perdón, llenado capilar. Lo normal es menos de 2 segundos. Si está lento, el niño puede estar deshidratado.
el niño tiene deshidratación severa o plan C, cuando el paciente está letárgico o comatoso, el signo de pliegue vuelve muy lentamente, muy lentamente. Si el paciente tiene deshidratación grave o con shock, ahí hay que poner plan C. Ya les han explicado, el doctor Takami ya les ha explicado lo que es plan C, ¿no? Es un paciente que está con deshidratación grave y antes de referirlo urgentemente al hospital hay que hidratarlo. Y si no le puede poner un endovenoso, le ponen una sonda nasogástrica, o le dicen a la MAE que le vaya dando sorbo frecuente, solución de hidratación oral en el trayecto, ¿no? Pero lo tienen que hidratar, no lo pueden mandar chocado a un hospital cuando ya llega muerto, ¿no? Entonces tienen que hidratarlo, si no le ponen un endovenoso, le ponen una sonda nasogástrica, pero hay que hidratarlo, no lo pueden mandar chocado, ¿sí? Pero si el paciente está deshidratado es cuando tiene uno de los siguientes signos. Generalmente, cuando uno habla de deshidratación, puede hablar de deshidratación leve o moderada. El paciente está intranquilo, irritable, bebe ávidamente y el signo de pie regresa lentamente. Entonces, cuando uno tiene deshidratación, el paciente tiene deshidratación, hay que aplicar plan B. Plan B. Plan B significa rehidratar con solución de hidratación oral. Lo pueden hacer unas horas en la posta, en el hospital también lo hacemos en emergencia unas horas, y después de unas horas lo mandan a la casa o lo refieren urgentemente al hospital, pero siempre y cuando decirle a la madre que le dé sorbo frecuente de solución de hidratación oral en el trayecto. Indicarle a la madre cuándo debe volver de inmediato y hacer una consulta de control 5 días después de darle de alta, ¿no? Si el paciente no clasifica como deshidratado o deshidratado grave, el paciente no está deshidratado. Entonces hay que administrar plan A, ¿no? Paciente no está deshidratado significa plan A. Y como decía un alumno en la mañana, el ACRE, ¿no? El famoso ACRE, ¿no? El plan A. Indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato y si la diarrea continúa después de hacer una visita de control 5 días después, ¿no? ¿Qué cosa es una diarrea persistente? Una diarrea persistente es cuando dura más de 14 días, pero si la diarrea persistente el niño paciente está deshidratado, eso se llama diarrea persistente grave y como está rojo, uno tiene que referirlo urgentemente al hospital. Diarrea persistente grave, la gran mayoría de las veces son problemas de alimentación. Entonces hay que tratar la deshidratación y referirlo urgentemente al hospital. Diarrea persistente, si no hay deshidratación, solo se llama diarrea persistente, ya no entra como diarrea grave, sino diarrea persistente solo. Y generalmente hay problemas de alimentación y hay que explicarle a la madre cómo debe alimentar a un niño con diarrea persistente. Generalmente la diarrea persistente es por mala absorción de solutos, ¿no? Entonces hay que ver bien el tipo de alimentación que tiene el paciente y hacer un control 5 días después. Cuando el paciente tiene la diarrea sangre, significa una disentería, ¿no? Sangre en las heces. Ahí lo que dice IEPI es administrar un tratamiento para la disentería. Ya el doctor Takami debe ser explicado. No quiero cruzarme con los conceptos del doctor Takami, pero unos alumnos en la mañana estábamos ahí un grupo y querían hacer y estaban dando fuga de ideas, ¿no? Ideas así, y uno decía, ¿cómo trata la disentería, no? ¿Y de qué edad son la disentería? O sea, disentería hay desde el recién nacido, ¿no? Coli enteropatógena, da disentería en el neonato, ¿no? Problemas congénitos, ¿no? Intussusección, da diarrea con sangre en neonatos. Pero Shigella se puede ver a partir de los 6 meses y Campylobacter se puede ver a partir del año. No me quiero cruzar con los conceptos del doctor Takami y cuando venga una pregunta del doctor Takami tienen que responder de acuerdo a lo que dice el doctor Takami, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, lo pueden encontrar en las guías de diarrea, lo que yo estoy diciendo. No me quiero cruzar con el doctor Takami, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo está en las guías. Entonces, cuando uno habla de disentería por IEPI, el concepto que uno debe tener es que disentería, incluso en los neonatos,
Shigella se puede ver en menores de 1 año, Shigella. ¿Por qué? Porque la Shigella es contagio, o sea, la carga bacilar es poquísima. Por lo tanto, Shigella puede verse en las cunas, ¿no? En los niños que van a nursería, en las cunas, ¿no? Eso se ve en los niños pequeñitos, en los lactantes. Y Campylobacter se puede ver en los mayores, ¿no? Pero para mayor, la única forma o el gol estándar, ¿qué cosa sería? El coprocultivo, coprocultivo. Acá lo que dice YEPI es que uno debe dar tratamiento durante 5 días por un antibiótico oral. No vamos a ver qué antibiótico se da en disentería, pero ellos recomiendan en la zona para Shigella, ¿no? Shigella. Para Shigella, para Shigella, la primera opción es ciprofloxacina. Ciprofloxacina. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo en el Hipólito Unanue. Yo tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de diarreas. Por eso que diarreas, como yo le decía a mi grupo que está rotando conmigo y que ya terminó, diarrea, yo he hecho trabajos de investigación de diarreas en el Hipólito. Por eso que yo tuve la oportunidad de revisar mucho las guías de diarrea. Y lo que ahí decía es que Shigella, la primera opción es ciprofloxacina, pero para Shigella también se da furazolidona. En cambio, para Campylobacter la primera opción es macrólidos. Lo que pasa es que acá en Perú la acitromicina es tremendamente resistente. Por lo tanto, acá en Perú lo que se recomienda es dar eritromicina. ¿Y por qué eritromicina? Porque a diferencia de la acitromicina, la eritromicina tiene una circulación enterohepática. Por lo tanto, hay una doble vez que va a nivel intestinal, la eritromicina, y por lo tanto es mayor eficacia a nivel luminal. Entonces, para Shigella uno puede dar furosolidona, que es lo que indica a YEPI, y para Campylobacter uno le da eritromicina o acitromicina, si es que así les ha dicho el doctor Takami, que está bien, pero tendríamos que considerar la susceptibilidad acá en Perú y en Lima, ¿no? Cuando uno habla de diarrea persistente, ya hemos dicho que diarrea persistente es 14 días o más. El problema de la diarrea persistente es que está asociado a alta mortalidad, corresponde al 50% de la muerte por diarrea. Y el mayor problema es cuando la diarrea persistente está asociada a deshidratación. Entonces, ¿cuál es el manejo de la diarrea persistente? Básicamente el problema es alimentación, hay que reducir los disacáridos de la leche, sobre todo lactosa, hay que dar suplemento de micronutrientes, zinc, vitamina A y zinc, la guía de diarreas, dice que el zinc está demostrado como micronutriente que no solo corta la diarrea, sino que previene la diarrea en los próximos 6 meses. Vitamina A está demostrado que aumenta las defensas inmunes y por lo tanto disminuye la incidencia de diarreas, ¿no? En lo que es disentería, igual, el 10% de los episodios de diarrea son disentéricos, y también está asociado a mortalidad. El 15% de las muertes por diarrea son por diarrea disentérica. Compromete mucho el estado nutricional, mucho más que la diarrea acuosa, ¿no? Acá vemos los niños, y como yo le decía, por ejemplo, los ojos hundidos, uno puede tener, claro, este es un niño normal, pero un niño marasmático que es puro pellejo, a veces los ojos están hundidos normales en los niños marasmáticos, ¿no? Ah, Acá tienen el signo del pliegue, el retorno del signo del pliegue, y esta es la forma. ¿Dónde se toma el signo del pliegue? Ustedes ubican el ombligo a la parte externa de la pared del abdomen, y entre el ombligo y la parte externa, entre los dos dedos, cogen en la piel y le pellizcan la piel por 1 segundo y lo sueltan, ¿no? Una vez que lo suelten, observar si el pliegue demora en regresar. Por ejemplo, en este caso, fíjese cuánto demoró en regresar completamente, ¿no? Demoró en regresar. Acá está el ombligo y acá está la pared externa. En este lado toman el signo de pliegue, ¿sí? Cuando
evaluar y clasificar a tratar al niño con fiebre. La gran mayoría de los niños, ¿por qué la madre lo trae a una emergencia? La gran mayoría de los niños los trae, ¿por qué? Porque se asustan por la fiebre alta, ¿no? Entonces es una consulta tremendamente frecuente en emergencia, ¿no? ¿Qué cosa es fiebre para los niños? Cuando la temperatura rectal es mayor de 38 o más alta, ¿no? La temperatura axilar puede llegar a 38,5, la temperatura rectal es 39 cuando uno habla de fiebre alta. ¿Cómo evaluar a un niño, a una niña con fiebre? Una cosa importantísima es ver de dónde viene la procedencia, ¿no? Si viene de zona de malaria, si viene de zona de dengue, si viene de zona de Bartonella, eso es importante para evaluar y clasificar. Entonces uno tiene que preguntarle a la madre cuánto tiempo tiene diarrea y si procede de zona de malaria, de dengue o Bartonella, aunque acá el dengue acá en Perú es tremendamente frecuente y nosotros acá en el Hipólito hemos tenido la oportunidad, igual supongo que todos los hospitales de Lima, cantidad de dengue, pero cuando yo hice una revisión de casos de ingreso con los residentes o los internos a las 7 de la mañana y discutimos un caso de dengue, cuando uno le pregunta a los internos y residentes, no sabían nada de dengue, ¿no? A pesar que ven dengue todos los días. Entonces, no es solo que vean dengue, sino cómo evaluar, cómo saber cuando un niño entra a una fase crítica, cómo considerar indicaciones de hospitalizar, cuáles son los signos de alarma, cómo tratarlo. Entonces, todo eso es saber manejar un paciente con dengue y eso lo van a ver en muchos hospitales. La otra cosa en este paciente con fiebre, hay que evaluar si el paciente tiene una enfermedad febril eruptiva, ¿no? Determinar si el paciente tiene una erupción maculopapular, si no es vesicular, determinar si el paciente tiene tos, coriza, ojos enrojecidos. Entonces vamos a ver paciente que venga con riesgo de malaria. Malaria es todas las personas que vienen de la sierra, ¿no? De la selva alta también, hay malaria, mucha malaria. Entonces uno, si viene en áreas con riesgo de malaria, y el paciente tiene signos de peligro, ya hemos dicho cuáles son los signos de peligro, o tiene rigidez de nuca, que puede ser una meningitis, entonces eso se llama enfermedad febril muy grave y hay que referirlo urgentemente al hospital, pero antes de referirle, si es una zona con riesgo de malaria, ¿qué cosa hay que dar? Hay que hacer una toma de muestra para una gota gruesa, hay que darle quinina para malaria grave, hay que dar la primera dosis de un antibiótico si es que uno piensa que pudiera tener meningitis por una rigidez de nuca. Hay que tratar al niño para evitar la hipoglicemia y hay que referirlo urgentemente al hospital. Si el paciente tiene fiebre y tiene un resultado de gota gruesa positiva antes de las 4 horas o tiene un resultado inmediato de gota gruesa negativa, pero el niño recibió antimaláricos o el resultado no está disponible en 4 horas, entonces el paciente tiene malaria porque tiene una gota gruesa positiva o probable malaria, ¿no? Si es que ya recibió antimaláricos. Entonces, si tiene malaria, hay que darle un antimalárico oral, de acuerdo al frotis, hay que tratar la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver y hacer un control. Y eso depende del tipo de plasmodio. Si es un plasmodio falciparum, hay que hacer plasmodio malaria o probable malaria, hay que hacerle un control 3 días después. Pero si el paciente tiene un plasmodium vivas, oval, la otra sería oval o mixta, el control es 14 días después. Pero si el paciente solo tiene fiebre y la gota gruesa es negativa y el niño no ha recibido antimaláricos, entonces el niño lo que tiene es una fiebre con malaria poco probable. Entonces hay que bajar la fiebre, identificar la causa de la fiebre, decir a la madre cuándo debe volver de inmediato, hacer un control 3 días después y si ha tenido fiebre más de 7 días, mandarlo a un hospital. Si el paciente tiene fiebre, pero es una área sin riesgo de malaria, entonces si el paciente tiene signo de peligros, algún signo de peligro o tiene rigidez de nuca, igual entramos en una enfermedad febril muy grave. Hay que referirlo urgentemente al hospital, dar un antibiótico y tratar la fiebre, ¿no? Pero si el paciente solo tiene fiebre y viene de un área sin riesgo de malaria, entonces es una enfermedad febril,
Hay que tratar la fiebre, bajar la fiebre, buscar la causa de la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver, hacer un control 2 días después, y si la fiebre tiene más de 7 días, mandarlo a un hospital. Pasamos a Bartonella, ¿no? En Bartonella, si el paciente tiene fiebre y uno de los signos de peligro, como es convulsiones, vomita todo, letárgico, no puede beber, rigidez de nuca, tiene púrpura o tiene trastorno de la perfusión o disfunción multiorgánica, el paciente puede estar con difusión hepática, renal, cardíaca. Entonces, si tiene cualquiera de estos, el paciente está grave, ¿no? Grave. Tiene que mandarlo urgentemente a un hospital, tomar una muestra de sangre para ver gota gruesa, hidratarlo al paciente con un catéter grueso, dar la primera dosis para Bartonella, que es la ciprofloxacina más la ceftriaxona, tratar al niño para evitar la hipoglicemia, tratar la fiebre, el servicio de salud y referir urgentemente al hospital. Entonces, si el paciente tiene fiebre y uno de los siguientes molestias, artralgias, hiporexia, decaimiento, palidez y la gota gruesa positiva para Bartonella, o sea, alto porcentaje de infección, entonces es una Bartonella aguda o probable o confirmada. Entonces hay que dar el antibiótico apropiado con ciprofloxacina más ceftriaxona, tratar la fiebre, hacer un control clínico y si el control se le debe hacer a las 24 horas, 72 horas y quinto día después del tratamiento con ciprofloxacina y ceftriaxona. Pero si el paciente solo tiene fiebre y la gota gruesa ha salido negativa y no ha recibido antibióticos, el paciente solo tiene fiebre, pero no por Bartonella, poco probable, ¿no? Entonces, en ese caso hay que solo bajar la fiebre, identificar la causa de la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato, hacer un control 3 días después, y si el paciente tiene fiebre por más de 7 días, mandarlo a un hospital para hacer un diagnóstico. Si el paciente tiene fiebre, pero viene de una área sin riesgo de Bartonella, y tiene cualquier signo de peligro, o sea, está letárgico, o tiene rigidez de nuca, o vomita todo, o no quiere beber, sobre todo si hay compromiso de conciencia, es una enfermedad febril muy grave, ¿no? Hay que referir urgentemente a un hospital, dar la primera dosis de un antibiótico como si fuera una meningitis o una sepsis, tratar la fiebre y referirlo urgentemente al hospital. Pero si el paciente solo tiene fiebre y viene de un área sin riesgo de Bartonella, entonces es una enfermedad febril y hay que tratar la fiebre, bajar la fiebre, buscar la causa de la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver, hacer un control 2 días después y si la fiebre es más de 7 días, mandarlo a un hospital para hacerle una investigación. Dengue. En el hospital hay muchos pacientes con dengue, o muchos pacientes. Yo creo que todo mi grupo siempre he tenido la oportunidad de por lo menos que vean dengue. Incluso hemos hecho un caso clínico, creo, ¿no? En el Hipólito, un caso clínico de dengue, ¿no? Y espero que, que la clase, más el seminario, más los casos clínicos, bueno, que dengue no se le va a pasar, ¿no? Entonces, dengue es, acá en Lima, toda la zona, bueno, en Lima esa es una zona de alto incidencia de dengue. Y si tiene fiebre y tiene rigidez de nuca o petequias, equimosis, púrpura, sangrado, dolor abdominal, signos de fuga de plasma, que es la fase crítica, que puede haber trombocitopenia, hemoconcentración, derrame pleural. Entonces el paciente tiene un dengue hemorrágico, ¿no? Paciente grave que puede estar en la fase crítica. La fase crítica dura 24 a 48. O sea, tienen que saber bien, paciente si está o no está entrando en una fase crítica. Paciente se puede morir por un shock hemorrágico, ¿no? Ahí, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que dar terapia de líquidos, hay que prevenir la hipoglicemia, bajar la fiebre, dar la primera, no, es un virus, ¿no? Por lo tanto, no hay que dar antibióticos. Internado, referir urgentemente a un hospital. Pero si el paciente tiene fiebre y por lo menos 2 de los siguientes, muchas veces hay niños que tienen exantema o eritema facial, una criatura, y debe acordarse un grupo del Hipólito que rotó conmigo,
que tenía dengue, una criatura de 13 años y que sangró por sangrado vaginal, y no le tocaba su menstruación, y sangraba, y sangraba, y sangraba, y fue una de las cosas por las que se hospitalizó. Muchos niños vienen con epístasis, pero esta criatura no, esta criatura sangraba por su menstruación, y no era su menstruación, era sangrado vaginal. Entonces puede tener manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Pero si es sangrado importante, eso es un peligro, por lo tanto hay que hospitalizarlo. Pero si el paciente solo tiene fiebre y por lo menos dos de los siguientes, exantema o eritema facial, tiene tos, cefalea, escalofrío, dolor retroocular, que es una cosa importantísima y frecuente en los niños con dengue, mialgia, el paciente tiene dengue o probable dengue, hay que hidratarlo, sobre todo tratar la fiebre, realizar un control clínico después de 3 días. Pero si el paciente solo tiene fiebre, la fiebre puede ser por dengue poco probable, ¿no? Solo tiene fiebre y no tiene nada de lo demás. Entonces, en esas cosas hay que bajar la fiebre, buscar la causa de la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver de inmediato, hacer un control 3 días después, y si el paciente tiene fiebre por más de 7 días, mandarlo a un hospital para investigar. Si el paciente viene por una zona sin riesgo de malaria, pero tiene algún signo de peligro o rigidez de nuca, este es una enfermedad febril muy grave, por lo tanto hay que dar la primera dosis de un antibiótico como si fuera una sepsis o meningitis y tratar la fiebre, bajar la fiebre y referir urgentemente al hospital. Pero si el paciente solo tiene fiebre y es una zona sin riesgo de dengue, es una enfermedad febril, hay que bajar la fiebre, buscar la causa de la fiebre, decir a la madre cuándo debe volver de inmediata, hacer un control 2 días después, y si tiene fiebre por más de 7 días, mandarlo a un hospital para ver la causa de la fiebre. Ahora, ¿cómo evaluar un paciente con enfermedad febril eruptiva, con un exantema, ¿no? Con un exantema, es una fiebre con un exantema. Claro que si tiene, no estamos hablando de dengue, ¿no? Porque, claro, si bien el dengue puede dar un exantema, ¿no? La única forma de hacer el diagnóstico diferencial es con la prueba, ¿no? En emergencia, el NS1, ¿no? Y cuando yo le pregunté a los internos y residentes qué cosa es el NS1, incluso creo que me acuerdo en el caso clínico que presenté para los alumnos del Hipólito, cuando dijimos qué cosa es el NS1, el NS1 es un antígeno del virus, ¿no? El virus tiene proteínas saturadas y no saturadas, y el NS1 es una proteína no saturada soluble, 1, es el NS1, y eso lo pueden hacer en emergencia. Entonces, si tiene fiebre y tiene un exantema y están pensando en dengue, la única forma es hacerle una prueba rápida, ¿no? Pero si el paciente tiene una enfermedad febril eruptiva, y tiene una erupción maculopapular no vesicular, porque eso sería otra cosa, eso sería varicela, ¿no? Pero el paciente tiene tos o coriza, ojos rojos, es probable sarampión, ¿no? Acá en Perú no hay sarampión porque ya, claro, hubo un brote, creo que me acuerdo en la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque en la pandemia del COVID no se vacunó mucha gente y comenzó a salir el sarampión. Pero después de eso, una vez que la cobertura de vacunas por sarampión es altísima, ya no hay sarampión en Perú, ¿no? Entonces, si hay probable sarampión, hay que referirlo urgentemente al hospital. Si es fiebre y no tiene exantema, puede tener otra enfermedad febril eruptiva, tratar la fiebre alta, ver la causa de la fiebre, indicar a la madre cuándo debe volver y hacer un control 5 días después. Acá tiene un exantema por sarampión. Bueno, yo tuve la oportunidad hace muchos años de ver una epidemia acá en Perú sobre sarampión y los niños se morían por neumonías, por sarampión. Los niños hacían neumonías necrotizantes, porque el sarampión, una de las complicaciones que hace el sarampión es que se coinfecta con estafilococo, ¿no? Como virus, como influenza, se coinfecta con estafilococo y se pueden morir los niños, no tanto por el virus, sino por la coinfección. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver muchos niños con sarampión y muchos niños que se morían, y se me murieron a mí por neumonía necrotizante y se morían por insuficiencia respiratoria. En ese tiempo en el Hipólito Unánue no había UCI,
Bueno, ahora nosotros tenemos SUS, intermedios, y ya muy difícil pues que se muera un niño con... claro que se puede morir, incluso vemos niños que se mueren con influenza o virus sincicial respiratorio, pero ya con UCI es más difícil. Bueno, este es el exantema maculopapular. Y acá tenemos la famosa coriza del sarampión, ¿no? Los ojitos enrojecidos. Estos niños también tienen las famosas máculas de Copley, ¿no? Este es el exantema. Este es rubiola, ¿no? La diferencia de rubiola es que no tiene mucha coriza, no hay casi coriza. La rubiola, la gran diferencia es que tiene ganglios diseminados. Esa es la gran diferencia. Claro, el sarampión puede tener, pero en rubiola los ganglios son mucho más grandes. No hay coriza, no hay la mancha de Copley, la mácula de Copley en la mucosa oral, y el exantema es más pálido. Acá está la rubiola, que tiene coriza, pero no hay mucha coriza. Acá está el exantema. Y pasamos a los niños con problema de oído. Cuando uno evalúa a un niño con problema de oído, lo que hay que preguntar si tiene dolor de oído, si hay supuración y cuánto tiempo. Hay que observar si hay supuración, hay que determinar si hay una tumoración dolorosa detrás de las orejas y si el tímpano está rojo. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Si hay una tumefacción dolorosa al tacto detrás de la oreja, eso es... Acá me quedé, diga. Sí, doctora, ahí se quedó. Ay, mis disculpas, se fue la luz, recién acaba de llegar. Mil disculpas, pero tengo que terminar, no sé cómo. Bueno, en oídos dijimos que otitis media crónica es cuando la superación es más de 14 días. Entonces ahí hay que secar el oído con las mechas, referir inmediatamente al hospital. Pero si el paciente solo tiene supuración menos de 14 días y tiene dolor de oído o el tímpano está rojo, al examinarlo, eso se llama otitis media aguda y hay que dar un antibiótico por 7 días, dar la primera dosis de paracetamol y secar el oído con mechas y hacer un control 5 días después. Pero si el paciente no tiene tumefacción dolorosa, no tiene supuración, no tiene dolor de oído, no tiene tímpano rojo, por lo tanto no tiene otitis ni mastoiditis y hay que aconsejar a la madre con los cuidados en casa. Acá tiene una imagen, esta es una mastoiditis. ¿Ven el láser, el puntero? Esta es una mastoiditis, ¿sí? Sí, se ve, doctora. Este es un tímpano rojo. Este es ustedes cuando usen otoscopio, lo que van a tratar de hacer es llegar a la membrana del tímpano. Lo normal es que el tímpano sea de este color, blanco, blanco, eso es lo normal, blanco nacarado, eso es lo normal. Cuando ustedes ven un tímpano rojo, opaco, ese es otitis media aguda. Lo normal es uno nacarado. Vamos a hablar, evaluar, clasificar y tratar a un niño con problemas de garganta. En lo que es garganta hay que preguntar si tiene dolor y observar si hay exudados blancos en la garganta, si la garganta está eritematosa y si hay ganglios en el cuello crecidos y dolorosos, ¿no? O sea, 3 cosas: exudado, garganta roja y ganglios cervicales inflamados y dolorosos.
Entonces, si tiene ganglios inflamados dolorosos del cuello, generalmente son bilaterales, o tiene un sudado blanco en la garganta, eso se llama amigdalitis aguda supurada, porque tiene pus, tiene fiebre, tiene dolor de garganta y tiene ganglios. Eso hay que darle una dosis de penicilina benzatínica, dar el dolor para el dolor de garganta, dar un remedio, perdón, para el dolor de garganta, y y el paracetamol sirve para el dolor y para bajar la fiebre. Pero si la garganta solo es eritematosa, pero no tiene ganglios inflamados, ganglios linfáticos crecidos cervicales en el cuello, eso, si no tiene eso, solo es una faringitis viral, entonces hay que dar un remedio inocuo para el dolor de garganta, y aconsejar a la maestra los cuidados del niño en la casa. Pero si la garganta no está eritematosa, no hay exudado blanco, no hay ganglios crecidos, o sea, no tiene faringitis, entonces solo hay que dar un remedio inocuo para aliviar el dolor de garganta, y si el lactante no debe recibir otro tipo de bebidas. Para una faringitis o amigdalitis supurada, lo que se da es una penicilina benzatínica, y de 2 meses a 4 años la dosis es 600.000 unidades intramuscular, ¿sí? Vamos a evaluar, clasificar y tratar a un niño con desnutrición y anemia. Eh, Hay que determinar si hay emaciación visible, o sea, si el niño es puro piel y pellejo, ¿no? Piel y hueso. Si hay palidez palmar, si la palidez palmar es intensa, o sea, la palma de la mano está como blanca, pálida, o si hay una palidez palmar leve, si hay edema en ambos pies, y determinar el peso para la edad. Como decía un grupo en la mañana, eso se determina no por matemática, ni no por la famosa regla de 3 o por 2 más 8, y eso no sirve para nada. Lo que hay que ver, doctores, es las gráficas. Gráficas de peso para edad, peso para talla. Para hacer un diagnóstico nutricional hay que ver gráficas, no, no matemáticas, ¿no? No operaciones matemáticas, eso no sirve. Lo que sirve son las gráficas, ¿sí? Entonces acá tiene pacientes, por ejemplo, este es un niño marasmático que es los brazos y las piernas bien adelgazadas, se notan acá las costillas, ¿no? Acá en la parte lateral se notan las costillas, los bracitos y los pies bien adelgazados. Acá en la parte glúteos la grasa ya no se nota y se nota la piel arrugada, ¿no? La piel arrugada. En las nalgas están tan pequeñas que se pueden ver los pliegues de la piel entre las nalgas y las piernas, ¿no? O sea, la piel que le sobra acá. Acá es un niño con guayorco, aunque a Nelson, bueno, tampoco me quiero meter en la clase de evaluación nutricional. Yo no voy a dar ninguna pregunta sobre evaluación nutricional, ni voy a dar ninguna pregunta sobre diarrea. Lo que yo voy a dar son preguntas sobre IEPI. Cuando ustedes vean una pregunta en relación a IEPI, esas son mis preguntas. Pero yo no voy a meter nada en preguntas con diarrea ni de nutrición, porque yo no sé qué cosas les han enseñado los doctores, entonces las preguntas que vengan de diarrea, esas son del doctor Takami, y contesten de acuerdo a lo que les ha enseñado el doctor Takami, ¿sí? O evaluación nutricional, no sé quién los ha hecho, yo no voy a meter en concepto, o sea, yo no voy a preguntar sobre eso. Lo que yo me estoy refiriendo, por ejemplo, que ya no existe la famosa clasificación de marasmo y guachorco, eso ya pasó en la historia. Según Nelson, ya no existe esa clasificación, aunque los fenotipos clínicos, ¿no? De adelgazamiento o edema puede ser, pero ¿por qué se produce el marasmo y el guachorco? Se produce porque en la fisiopatología de marasmo y guachorco, lo que dice Nelson es que existen una serie de factores fisiopatológicos. Eso es una simpleza de decir, no, que come mal. No, existe una serie de factores fisiopatológicos como, por ejemplo, ah, este, radicales, ¿no? Radicales de oxígeno que tienen mucho que ver con la presentación de problemas nutricionales. Lo que Nelson dice es que depende del momento en que se produce la deprivación nutricional, es que se producen los famosos marasmos y los famosos guachorcos. Pero que son cosas diferentes, no, es lo mismo. La fisiopatología es lo mismo.
Lo que sí se diferencia es en qué momento del crecimiento se produce la deprivación nutricional, y por eso vienen los diferentes fenotipos. Por ejemplo, este niño tiene lo que antiguamente se llamaba guachorco, que clásicamente era edema generalizado. Pero para hacer el diagnóstico nutricional les deben haber dicho que el diagnóstico nutricional se basa en peso sobre talla, la gráfica de peso sobre talla con diagnóstico nutricional, con desviación estándar, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cómo clasificar? Este es IEPI. Yo no estoy hablando nada de la clase que han hecho sobre diagnóstico nutricional. Este es IEPI. Entonces, ¿cómo clasificar el niño con desnutrición o anemia? Desnutrición. El niño con desnutrición puede tener emaciación visible, como hemos dicho, el niño con marasmo, puede tener edema, puede tener palidez palmar intensa, puede tener una desnutrición, pero la gráfica o la curva peso para edad está por debajo de -3 desviaciones estándar. Esto se llama desnutrición grave, solo con esta gráfica, con esta curva peso para edad. Pero lo que Nelson dice es que la mejor definición de nutrición es peso para talla, peso para talla. IEPI lo define de nutrición grave en peso para edad por debajo de -3 desviaciones estándar. Eso es lo que IEPI dice. Entonces, acá lo clasifican como de nutrición grave o anemia grave, si es que tiene alguno de estos, ¿no? Si es que tiene alguno de estos. Entonces, como está en rojo, hay que referirlo urgentemente al hospital y dar vitamina A. Pero si el paciente tiene una una gráfica, peso para edad, -2 desviaciones estándar, está en riesgo nutricional. Cuando nosotros tenemos una gráfica que está entre -1 y -2 desviaciones estándar, eso es riesgo nutricional, que el niño ya se está llegando a ser desnutrido, riesgo. O la gráfica de peso para edad está aplanada o en descenso o tiene una palidez palmar leve. Eso se llama riesgo nutricional, desnutrición o anemia. En esos casos hay que evaluar la alimentación. Si el problema es la alimentación, hay que hacer un control 2 días después. Si la alimentación no es un problema, hay que citarlo 7 días después. Si hay palidez palmar, o sea, si hay anemia, palidez palmar leve, hay que dar hierro para la anemia. Ya vamos a ver cómo se da. Hay que dar un antiparasitario, mebendazol. Si la niña o el niño es mayor de 2 años y no ha tomado ninguna dosis en los últimos 6 meses, hay que dar mebendazol, si el niño tiene anemia. Indicar a la madre cuándo debe volver, y si hay palidez hay que hacer una consulta de control 14 días después. Pero si el niño no tiene nutrición, tiene una gráfica de peso para edad normal, o sea, no hay signo de nutrición, no hay signo de anemia, el paciente no tiene nutrición, no tiene riesgo nutricional, no tiene anemia. Entonces el niño, si es menor de 2 años, hay que evaluar la nutrición, hay que evaluar la alimentación, y si la alimentación es inadecuada, hay que hacer una consulta 2 días después, indicar a la madre cuándo debe volver inmediato. ¿Por qué la anemia es importante hacer el diagnóstico de anemia? Porque tiene consecuencias, hay retardo en el crecimiento, el IQ está disminuido, hay reducción en la productividad y aumento en la morbilidad. Los grupos afectados son mayores de 6 meses, escolares y embarazadas, y hay que intervenir en suplementación con hierro, fortificación de alimentos, diversificación de la dieta, o sea, alimentos que tengan hierro, educación nutricional, ¿sí? Los niños desnutridos es importante porque el peso bajo requiere consejería nutricional para manejo en casa. La desnutrición severa requiere referencia a un hospital, sobre todo si son enflaquecimiento grave o desnutrición con edema, ¿no? La desnutrición severa, como acá, esto es lo que dice Nelson. El Nelson dice que para definir de nutrición es peso para talla. Eso define de nutrición, peso para talla. Las gráficas de peso para talla definen de nutrición si están por debajo de -3 desviaciones estándar. Entre 1 y -2 está riesgo nutricional, y por debajo de -2 ya es desnutrición, ¿sí? Los niños con peso para talla por debajo de -3 desviaciones estándar tienen 3.9 veces más posibilidades de morir. Entonces, acá ya comenzamos a tratamiento. En los niños hay que darles suplementación de hierro,
a partir de los 4 o 6 meses y se le da 2 miligramos por kilo de hierro elemental por día. Se les da espaciado de las comidas, puede ser 1 hora antes o 1 hora después, y se le dé preferencia con jugos de frutas. No se le debe dar junto con otros medicamentos. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea. Hay unos niños que se ponen estreñidos con el sulfato ferroso, oscurecimiento de los dientes y deposiciones oscuras. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la deficiencia de hierro? Es cansancio, palidez, pérdida del apetito, aumento de la mortalidad perinatal, aumento de las infecciones, los niños con bajo rendimiento escolar, disminución de la actividad física. Y hablamos un poco sobre vacunas. La vez pasada en una práctica discutimos un poco en qué edad se da la vacuna de la rotavirus y venían de la clase de diarreas. Bueno, lo que dice el calendario nacional es lo que estoy poniendo acá. Eso lo busca en el calendario nacional del MINSA. A los 2 meses se da la primera dosis de la pentavalente, la primera dosis de la vacuna antipolio inactivada inyectable, la primera dosis de rotavirus y la primera dosis de la vacuna antineumocócica. A los 4 meses se da la segunda dosis de la vacuna pentavalente, la segunda dosis de la vacuna antipolio inactivada inyectable, la segunda dosis de rotavirus y la segunda dosis de la vacuna antineumocócica. Solo son 2 dosis de rotavirus, ¿no? 2 dosis de rotavirus. A los 6 meses, la tercera dosis de vacuna pentavalente y la tercera dosis de vacuna antipolio oral y la dosis anual de la vacuna contra la influenza. Al 7º mes, solo la segunda dosis de la vacuna contra la influenza. A los 12 meses se da la primera dosis de la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, papera, la tercera dosis de la vacuna antineumocócica, la primera dosis de la varicela, que es la dosis única al año de edad, y la dosis anual de vacuna contra influenza. A los 15 meses se da la vacuna contra el virus de la hepatitis A. Este es obligado. Nosotros hemos visto niños morirse por hepatitis A. Es obligado a los 15 meses poner la vacuna de hepatitis A. A los 18 meses viene la primera dosis de refuerzo de la triple, la antigua triple, difteria, pertussis, tétano. La primera dosis de refuerzo de vacuna antipolio oral y la segunda dosis de la vacuna, la triple viral, sarampión, rubiola y paperas. A los 2 años, la vacuna anual de influenza y la dosis anual de vacuna contra la influenza a los 3 años. A los 4 años, la dosis anual de vacuna contra influenza, la segunda dosis de refuerzo de la triple, difteria, pertussis, tétanos, y la segunda dosis de refuerzo de la vacuna antipolio oral. Y pasamos al tratamiento, de lo que decíamos, la primera dosis antes de referirlos urgentemente al hospital. Cuando uno habla de neumonía, mastoiditis, otitis media, uno le puede dar amoxicilina. Eso ya van a ver en las clases de neumonía o de otitis. Amoxicilina, 15 miligramos por kilo por dosis, cada 8 horas por 7 días. Aunque en los últimos, esto es lo que dice AYEPI, pero en los últimos años el tratamiento de amoxicilina se ha cortado a 5 días, ya no se usa 7 días. Para una neumonía es suficiente 7 días, igual que para una otitis media, 7 días. En disentería, como les dije, AYEPI recomienda dar un antibiótico para Shigella. Ellos recomiendan furosolidona, 5 días, ¿no? Furosolidona para Shigella. Cuando uno da un antibiótico por vía intramuscular en una posta, por ejemplo, enfermedad muy grave, por ejemplo, una meningitis, ustedes le pueden dar clorafenicol. ¿Por qué? Porque eso deben haberlo visto también en neonatos. Bueno, en neonática es sexy neonatal con compromiso meningio, ¿no? Y ahí le dan ampicilina magenta o ampicilina mazamiquín. Pero en los niños mayores, que no son neonatos, de 2 meses a 4 años, si uno tiene meningitis, hay un trabajo en Cayetano Heredia que se le dio solo clorafenicol. ¿Por qué, doctores? Porque acá en Perú y en todos sitios, la primera causa de meningitis bacteriana en los niños es neumococo. Y acá en Perú, el neumococo acá en Perú es 100% sensible a clorafenicol. Entonces hay una opción de darle clorafenicol.
Cuando uno tiene neumonía, y también el primer germen es neumococo, y es sensible, acá en Perú todavía solo el 20% es resistente a penicilina G sódica, uno le puede dar a un neumococo, le puede dar penicilina G sódica, y la dosis es 200.000 unidades por kilo por día. Ya hemos dicho que en neumonía, igual que en otitis, el tratamiento es por 5 días. Pero si uno tiene una enfermedad grave, que uno está pensando en una sepsis o está pensando en una meningitis o en una sepsis, uno pudiera darle penicilina genta, ¿no? Lo mismo que en neonatos, que ustedes le dan ampicilina genta o ampicilina miquín. En niños mayores, si uno tiene una enfermedad muy grave o uno está pensando en una meningitis, ustedes le pueden dar penicilina genta, ¿sí? Para tratar la fiebre alta, paracetamol, 15 miligramos por kilo por dosis para bajar la fiebre. Para desparasitar a un niño, por ejemplo, los niños que tienen anemia, en los menores de 2 años, uno le debe dar mebendazol si es que no ha recibido ninguna dosis en los últimos 6 meses. Le da 500 miligramos de mebendazol en el servicio de salud, estamos hablando posta, ¿no? Servicio de salud, como dosis única si el niño es mayor de 2 años y si no ha recibido ninguna dosis en los últimos 6 meses. Vitamina A también se le puede dar oral para sarampión, diarrea persistente, deficiencia de vitamina A como seroftalmía, desnutridos también hay que dar vitamina A. Se puede dar la primera dosis en el centro de salud. Y la dosis, esto también fue una controversia creo que fue con la clase de, no sé, de nutrición, pero esto está en el Nelson. O sea, yo no me meto con las clases de los otros docentes. Esto está en AYEPI. Y lo que yo estoy dando es de AYEPI, ¿sí? Entonces, AYEPI lo que dice que la vitamina A en los menores de 6 meses es 50.000 unidades. De 6 meses a un año es 100.000 unidades. Y mayores de un año, 200.000 unidades. Esto, la primera dosis la dan en el centro de salud y después le dan una segunda dosis a los 14 días de haberle dado la primera dosis. ¿Por qué hay que dar vitamina A? Porque en los niños con deficiencia de vitamina A tienen seroftalmía, tienen compromiso de crecimiento, tienen aumento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque la vitamina A aumenta las defensas inmunes. Entonces, si el niño tiene deficiencia, va a aumentar la mortalidad. Igual que el zinc, hay que fortificar los alimentos con vitamina A, diversificación de la dieta y educación nutricional. Ay, ¿cómo está el internet? ¿Están viendo? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se ve y se escucha. Ay, acá dice inestable, Dios del cielo, voy a terminar. La vitamina A, la disminución da un aumento de la mortalidad. Sibilancias, eso lo van a ver en asma, pero lo que se hace es dar 2 PUS cada 10 minutos por 6 veces o nebulizarlo cada 10 minutos y repetir cada 20 minutos por 3 veces y evaluarlo cada hora. Cuando dan corticoides, vía oral o vía parenteral. Vía oral, prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilo por día, y si dan parenteral dexametasona, 0.6 miligramos por kilo por día, hidrocortisona a 4 miligramos por kilo por día y metilprednisolona 1 miligramo por kilo por día. Eso lo van a ver en asma. Esto está en AYEPI. AYEPI es una estrategia que puede entrar a Google, a MINSA de acá de Perú, y ahí está todo lo que estoy hablando hoy día. Tratamiento de malaria grave, se le puede dar artemidina de uso endovenoso y la primera dosis 2.4 miligramos por kilo, la inicial, la segunda dosis 2.4 miligramos por kilo después de 12 horas de la primera dosis y la tercera dosis 2.4 miligramos por kilo a las 24 horas de la segunda dosis. Por uso intramuscular tenemos el Artemeter, que se da la primera dosis 3.2 miligramos por kilo de peso, la dosis de ataque, y después se da a partir de la segunda y en adelante, se da 1.6 miligramos por kilo por día cada 24 horas.
En el caso de malaria grave, se puede dar también quinina y clindamicina. Quinina, el día 0, o sea, el día que llega al establecimiento, se da de 30 a 40 miligramos por kilo, el primer día 30 por kilo y el segundo día y los siguientes 15 miligramos por kilo. Clindamicina se da 15 miligramos por kilo cada 12 horas y se da por vía oral 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 5 días. Y acá está igual para Plasmodium falciparum, cuando son resistentes a artesunato y mefloquina, le dan quinina, clinda y primaquina. Quinina 3 veces al día, o sea, en la mañana, en la tarde y en la noche, y se le da en la mañana 10 miligramos por kilo por 7 días, en la tarde igual 10 miligramos por kilo por día, y en la noche igual 10 miligramos por kilo por día por 7 días. La clindamicina se arranca el tercer día, 10 miligramos por kilo por 5 días, y en la noche igual clinda, 10 miligramos por kilo y se arranca el tercer día. Y la primaquina solo se da el tercer día, una sola dosis, 0.75 miligramos por kilo por día. Para Plasmodium vivas se da cloroquina y primaquina. Cloroquina, 3 días, 10 miligramos por kilo, 2 días, y el tercer día 5 miligramos por kilo. Y la primaquina, 7 días, todos los días 0.5 miligramos por kilo por día, por 7 días. En malaria, por Plasmodium malaria, cloroquina 3 días y primaquina 1 día. Cloroquina 3 días, 10 miligramos por kilo 2 días, y el tercer día 5 miligramos por kilo, y primaquina un día, 0.75 miligramos por kilo. Vamos a pasar un poco rápido. Plasmodium falciparum resistente a sulfadacina y se da artesunato y mefloquina. Y en el caso de resistente a cloroquina, se da sulfodoxina con piremetamina y artesunato. En caso de Bartonella, ya hemos dicho, es antibiótico, se da ciprofloxacina más ceftriaxona. Eso es como primera línea. Y segunda línea pueden dar ciprofloxacina más ceftazina. Ya saben que ciprofloxacina en niños es 15 miligramos por kilo cada 12 horas. Y ceftriaxona es 70 miligramos por kilo por día. La cipro se da 14 días y la ceftriaxona 10 días. Si dan ceftazidima, igual 100 miligramos por kilo por 7 días, por kilo por día. Y si dan amicacina, 15 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis, 10 días. Por vía oral pueden dar amoxicilina con ácido clavulánico, considerando la amoxicilina 50 miligramos por kilo por día dividido cada 12 horas, por 14 días. Si usan ciprofloxacina, que es segunda línea en oral, 10 miligramos por kilo por día, cada 12 horas por 14 días, clorafenicol 50 miligramos por kilo por día, los 3 primeros días, y luego 30 miligramos por kilo por día hasta 14 días. Y cotrimoxazol 10 miligramos por kilo por día, cada 12 horas por 14 días. Y creo que termino ya. ¿Cuándo hay que volver? 2 días cuando es neumonía, disentería, enfermedad febril, problema de alimentación. 3 días si es malaria por Plasmodium falciparum, probable malaria, fiebre. 5 días si es diarrea persistente, otitis media aguda, otitis media crónica. 7 días si hay riesgo nutricional, de nutrición moderada grave. Y 14 días si es anemia, malaria por viva. Y creo que la última, cuando hay que volver de inmediato, cualquier niño que tenga algún signo de peligro, no quiere tomar el pecho, el niño se empeora. Si tiene fiebre, resfriado, si tiene respiración rápida, si tiene tiraje subcostal, dificultad para respirar, y en el caso de diarrea, si tiene sangre en las heces, diarrea líquida y abundante. Ok, ¿alguna pregunta? Mil disculpas por la molestia, mil disculpas que es un accidente que he tenido acá, que se fue la luz, pero bueno, regresé y pude terminar. He terminado la clase con mucho problema, pero he terminado la clase. Y el problema es que tenía que terminar la clase porque como mañana es el examen y ya mandé las preguntas,
Y el problema es que tenía que dar la clase sí o sí, porque si no, como el examen ya está hecho. O sea que de todas maneras tenía que terminar, tenía que terminar las clases. Mil disculpas. ¿Alguna pregunta? Hola. Creo que no, doctora. Oh, mil disculpas, mil disculpas. ¿Karen está por ahí? Sí, doctora, aquí estoy presente. Oh, mil disculpas, Karen, por todo. Ok, nos vemos. Muchas Gracias, gracias, doctora. 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 Gracias, doctora. Gracias.